Ahí en la pantalla pueden ver el pasaje bajo consideración, en Romanos el capítulo 12. Este capítulo tiene mucha información de por sí sobre el cristiano, su servicio, su adoración hacia Dios. El hermano Juan al principio lo citó y leyó varios versículos ahí del capítulo 12, donde el apóstol Pablo está exhortando, animando a los hermanos a servir al Señor y que el servicio pues sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice él, que es el culto racional. Adorar y servir a Dios consiste no solo de los actos bíblicos de adoración y de servicio, pero también incluye la actitud, la mente, el corazón, el ánimo. Eh, una de las grandes características del cristianismo es de que no es solo servir al Señor como él quiere en cuanto a los actos de adoración, las obras buenas del Evangelio, pero también importa mucho el corazón, con qué actitud uno está sirviendo al Señor. Y por esa razón, ahí en el versículo 2 está diciéndole a los hermanos, no os conforméis a este siglo. Hay una forma no correcta de adorar y de servir al Señor. Y además dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Evangelio hace eso. El Evangelio transforma. El Evangelio prepara al cristiano para servir y para adorar a Dios. Esa es una de las grandes verdades que aprendemos aquí en estos dos versículos. Y luego en el versículo 3, y leo hasta el versículo 8, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Es obvio en estos versículos que el apóstol Pablo está mencionando los diferentes dones que los hermanos poseían en Roma. Ellos tenían la responsabilidad de usar estos dones así como el Señor los había repartido a cada uno. Pero hoy en el versículo 3 está dando una exhortación muy fuerte. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. En nuestro servicio, en nuestra adoración, viene a ser lo mismo. Claro que aquí el contexto está dirigiéndose a los dones espirituales, así como lo hace Pablo cuando escribe a los Corintios en la primera carta. Era importante que los hermanos hicieran buen uso de los dones que Dios les había donado, que Dios les había dado. Pero también tenía que ver mucho con la actitud, el corazón, el comportamiento, la disposición mental. Y es triste decirlo, pero es la verdad según lo que dice Pablo aquí en el versículo 3, que la envidia y la vanagloria son estorbos para servir al Señor. Y los hermanos aquí fácilmente podían ellos
pensar que eran superiores a los demás hermanos porque tenían ciertos dones espirituales. Y esto estorbaba y estorba. Va a estorbar cualquier actitud que sea diferente a la que debemos de tener. Pero Pablo dice en ese mismo versículo, así como habla en el sentido negativo, habla en el sentido positivo. Cuando dice, sino que piense de sí con cordura. Esa palabra cordura no la usamos mucho cuando hablamos, pero es una palabra excelente. En el griego la palabra viene a ser sofroneo, que la palabra sobrio o sobriedad de ahí viene. Esa es la palabra en el griego. Y cuando dice que los hermanos piensen de sí con cordura, con sobriedad. Una persona que está sobria es una persona que no está bajo la influencia de alcohol o drogas o algún sentimiento, alguna envidia y cosas semejantes a estas. Y Pablo está diciéndole a los hermanos que piensen de sí con cordura y noten conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que el pensamiento, que la mente, que el corazón siempre esté bien delante del Señor. Y por eso es que cuando él dice aquí a cada cual que está entre vosotros, esa frase, cada cual que está entre vosotros, se está refiriendo a la forma de un cierto individuo trabajando, adorando a Dios entre otros. Cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese es el punto básico que da el apóstol Pablo en estos primeros versículos. Pero miren ustedes algo muy importante. Esta lección trata sobre cada uno entre nosotros. ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos adorar a Dios juntos? El apóstol Pablo está tratando esto. Bueno, esto se hace posible cuando cada uno hace su debido esfuerzo en prepararse para servir. Y qué mejor ejemplo que el ejemplo de Jesús. Ahí en Juan, en el capítulo 6, versículos 38 y 39, Jesús dijo que él había venido para hacer la voluntad de su Padre. Él tenía una cierta misión, él tenía un cierto trabajo que hacer y pensó de hacer las cosas como se le había ordenado, como había sido enviado por Dios. Él lo dice también ahí en Marcos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y fíjese usted cómo aquí en Romanos, en el capítulo 5, los versículos que hemos leído, empezando con el 6, en cuanto a los dones espirituales de los hermanos, que ellos siempre estén viendo no solamente en cumplir para ellos, pero también para cumplir para con los demás. Del versículo 9 del capítulo 12 hasta el versículo 11, está hablando en términos generales también, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, etc. El punto aquí es que aún en las cosas más personales, más individuales, el cristiano ha de servir de la misma forma y hacerlo para su propio bien
y también para el bien de otros. Y eso fue lo que tenemos como ejemplo en la vida del Señor Jesús. En la iglesia local es la misma cosa. El cristiano, el individuo, el hermano, la hermana, tiene su obligación, tiene su trabajo en la iglesia local y se le espera pues que sea cumplido, que sea cumplida en la responsabilidad que tiene. Y es lo que se menciona allí. Y fíjese cómo en el versículo 4 explica esto en la forma de individual y luego también en forma de grupo. Porque de tal manera, perdón, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Para que la iglesia local funcione, tiene que haber obra individual. La obra individual es la que va a hacer posible eh, que la iglesia local en grupo, en unidad, pueda funcionar. Y es importante que veamos cómo Pablo está explicando esto. Todos los miembros, los unos de los otros. Hay una conexión, hay una armonía, hay una unidad en la iglesia local. Yo sé que aquí en estos versículos de 6 al 8 que acabamos de leer, está explicándolo. Sea lo que sea, y aquí menciona específicamente la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, etcétera. El que está participando en esto hace posible que la iglesia funcione de esta forma. La carta de Pablo a los filipenses ya la hemos estudiado, si mal no recuerdo, en una de las predicaciones que di aquí. Esa carta a los filipenses es una carta escrita a una iglesia local. Y es la única epístola que tenemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que se dirige directamente a los ancianos. Ahí lo dice en Filipenses el capítulo 1. Y luego habla de los diáconos, habla de los hermanos. Y ahí vemos el conjunto de una iglesia local. Y el capítulo 2, todo ese capítulo 2 y luego más adelante en el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo está señalando el trabajo de los individuos, cómo individualmente trabajamos para hacer posible que una iglesia local funcione. Y si ustedes leen el capítulo 2, ahí los primeros versículos de ese capítulo 2, se asemeja mucho al capítulo 12 de Romanos. Cómo está hablando acerca de las actitudes, el corazón, el pensamiento del cristiano. Y luego habla acerca de su actitud. Vuelvo a repetir, hermanos, que la envidia y la vanagloria en una iglesia local va a estorbar mucho el crecimiento de una congregación. Y por eso es de que en la obra, en la adoración, cualquier trabajo que uno hace dentro de la iglesia local como cristiano, que sea siempre para el bien de la iglesia. Pero también yo quiero que notemos que fuera de la iglesia local, el cristiano es un ciudadano. Vive en el mundo, vive en este mundo terrenal. Y no me refiero a que vive en el pecado, me refiero a que vive en el mundo literal. Nos movemos, trabajamos, vivimos y hasta morimos en este mundo terrenal. Y el cristiano tiene la obligación aún en el mundo de vivir una vida correcta. Y regresando ahí a Romanos 12,
empezando con el versículo 9 hasta el versículo 21, tenemos ahí una lista de cosas en las cuales el cristiano personalmente tiene la obligación, tiene la responsabilidad de servir a Dios en el mundo con ciertas actitudes. Por ejemplo, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ven ustedes cómo está describiendo la actividad, el trabajo que está desempeñando el cristiano individualmente, usando la palabra del Señor que lo ha preparado para esto? Estas características aquí, especialmente el amor fraternal, cómo se debe de practicar y cómo se debe vivir con los hermanos. ¿Qué clase de actitud debemos de tener unos para con otros? Fíjese cómo todo esto es parte de la vida del cristiano. Bajemos ahí al versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y volvemos a lo mismo. El hecho de desempeñar uno su actitud correcta, su obra correcta, todo esto es lo que hace el evangelio, lo prepara el evangelio para que el cristiano pueda trabajar así, siempre evitando la envidia y la vanagloria, siempre reconociendo que estamos sirviendo a Dios principalmente y luego los unos a los otros. Cada uno entre nosotros, otra vez señalando lo que uno hace individualmente. El cristiano, hermanos, es hombre de paz. Y por eso dice ahí en ese versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. La venganza pertenece a Dios, dice el versículo 19. Y mire usted cómo en el versículo 20, así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La buena disposición está por delante. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 4, cuando habla acerca del amor fraternal, cuando habla acerca de la necesidad de abundar en el amor fraternal, en el versículo 11 y 12, está señalando otra cosa. No solo amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, pero vivir con él correctamente. Y es una de las grandes necesidades que tenemos en este mundo. Y es difícil vivir en un mundo que es todo lo contrario, que nos amenaza, que nos estorba, que nos perjudica. Tenemos muchas quejas como cristianos viviendo en este mundo. Y tenemos muchas cosas importantes que hacer que el mundo nos estorba. Y no es nada nuevo esto. No es nada nuevo de esto. Porque ahí en el versículo 2, cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No dejar que este mundo vaya a prepararnos
para lo malo. El evangelio nos prepara para lo bueno. Este mundo, su maldad, el pecado que reina en el mundo, prepara al hombre para la maldad. Y es un buen consejo que está dando Pablo a los hermanos ahí en Roma. Y es un buen consejo para nosotros de no conformarnos a este siglo, no doblar, no ceder a lo que existe en el mundo. Pero miren, posiblemente esto no se ha considerado en el asunto del matrimonio. Así como en el mundo, así como en la iglesia, el cristiano es llamado a vivir una vida correcta. Lo mismo viene a suceder con respecto al matrimonio. Y yo sé que no tengo que leer Efesios capítulo 5, empezando con el versículo 21, pero voy a leer algunos versículos aquí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Y luego dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, etc. Luego en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, etc. Todo esto, volvemos a lo mismo, cada uno entre nosotros. Somos casados, tenemos una obligación de vivir correctamente. Hay que servir al Señor. Estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a la esposa. La esposa está sirviendo al esposo, al marido. Cuando ella es sujeta, cuando ella sigue los consejos de su esposo, ella está sirviendo a Dios y está sirviendo al matrimonio, está ayudando al matrimonio para que el matrimonio sea lo que debe de ser delante de Dios. Así es que individualmente, para que el matrimonio sea exitoso, sea correcto, sea bíblico y agrade a Dios, se necesita que ambos, cada individuo, el esposo y la esposa, ambos estén viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Pedro, cuando habla acerca de esto, en el capítulo 3, se está dirigiendo a la mujer que es casada, que tiene un esposo que no es cristiano. Fíjense ustedes cómo también vosotras mujeres, dice, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Lo importante es aquí que no cambia la responsabilidad matrimonial, no cambia la necesidad de tener la misma buena actitud con el esposo que no es cristiano. Debe de ser igual, así, tiene que haber el cumplimiento para que ese matrimonio sea un matrimonio aceptable delante de Dios. Y fíjese cómo se dirige a los maridos en el versículo 7. Igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Así es que la responsabilidad individual, cada uno que está casado, cada uno que está viviendo en el matrimonio tiene la responsabilidad de cumplir para que el matrimonio sea el matrimonio correcto. Pero también posiblemente no se ha pensado mucho acerca del hogar. El hogar se compone de los padres, se compone de los esposos, se compone de los hijos.
Y aquí también podemos nosotros pues apreciar mucho lo que Pablo escribió ahí en Efesios el capítulo 6. Cuando dicen los primeros 3 versículos: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice el texto. La responsabilidad que los hijos tienen para con los padres, para que funcione el matrimonio y la familia, para que funcione bien el hogar, se requiere que los hijos individualmente estén sujetos a sus padres, siguiendo el consejo del padre y de la madre, para que haya un hogar correcto, para que haya honor, para que haya honra, para que haya justicia, para que las cosas funcionen como Dios quiere. Fíjese lo que dice en el 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, aquí hay un grupo. Aquí hay una familia compuesta del padre, la madre, los hijos, y Dios quiere que para que funcione bien el hogar, así como Dios quiere que funcione bien el matrimonio, así como Dios quiere que funcione bien la iglesia local, como Dios quiere que el cristiano en el mundo terrenal viva correctamente, es la misma cosa, no hay excepción, sino que existe la misma necesidad de que haya la cooperación individual. Hermanos y hermanas, fíjense ustedes bien, en cualquier grupo, en cualquier unidad matrimonial, del hogar, de la iglesia local, etcétera, se requiere participación individual. Pero se requiere esa que sea correcta y que sea sincera, que sea honesta y que sea de buen corazón. Fíjese cómo, y aquí termino, cómo Pablo, cuando regresamos ahí a Romanos 12, así nosotros, aquí hace él una aplicación muy hermosa. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué dice con esto? Bueno, dice mucho. Que como individuos y como un cuerpo, tenemos las mismas obligaciones de ser fieles, de ser cumplidos, de que cada individuo cumpla con su deber, cada individuo cumpla con su responsabilidad. Nadie puede sustituir la obra de otro hermano. Como decía Jerry acerca del sonido de mi computador. Él más sabía que había un problema ya y yo tenía que corregirlo en este lado. Y así es la vida. Uno no puede hacer las veces de nadie. Nadie puede hacer eso. Cada quien tiene su propia responsabilidad en el cuerpo, en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio. Aunque somos muchos, todavía somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Y qué dijo? Y todos miembros los unos de los otros. Ahí vemos el vínculo, ahí vemos las cadenas, las ataduras, ahí vemos las cuerdas, las cosas que nos unen. Es una cosa bien obvia. El hermano Jerry hablaba al principio también de cómo hay iglesias que no tienen ancianos, que no tienen diáconos, que están fallando en esta responsabilidad. Y menciona acerca de la deficiencia. Y ahora yo no lo digo, Pablo lo dijo cuando escribió a Tito acerca del obispado. Había una deficiencia.
Había una necesidad y esto lo vemos por donde quiera. Esto es importante, que cada uno, donde uno esté, sea ahí en Dos Hermanas, sea en New Jersey, sea aquí en Houston, sea en Lima, sea en la Ciudad de México, sea donde sea. El cristiano tiene la misma obligación. Eso es lo que Pablo quería que los hermanos en Roma, cada uno, recuerden que en ese versículo 2 está poniendo énfasis en esa, perdón, en el 3 cuando dice a cada cual que está entre vosotros, a cada cual, ahí está enfatizando esa necesidad. Y luego al final del versículo 3 dice, según o conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No todos tenemos la misma función en la iglesia, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos talentos, pero el talento que uno tiene o los talentos que uno tenga, todo lo debemos desempeñar, lo debemos cumplir según sea la voluntad del Señor. Esa es mi lección